La vida en el estado transcurría ese día sin aparente novedad. Pero todo cambiaría cuando se dio a conocer que este hombre de 45 años había sido aprehendido por el ejército. Santiago Mesa López, alias El Chango, o mejor conocido por su actuación en el crimen organizado, como El Pozolero. El hombre, nacido en 1964, era originario de Guamúchil, Sinaloa, y de acuerdo con su declaración, era el responsable de haber disuelto al menos 300 cuerpos humanos, motivo por el cual estuvo en el listado de los 20 buscados por el FBI. Las personas se horrorizaron, pues Santiago era percibido como un tipo reservado pero cero peligroso. Además, su oficio como albañil le permitía tener cercanía con muchas personas de los alrededores y más allá del estado de Tijuana. Y quienes lo conocían aseguraron que jamás mostró indicios de ser un hombre violento. Santiago Mesa era hijo de Rita López Montoya y Salvador Mesa. Desde pequeño trabajó en su natal Guamúchil en la fabricación de ladrillos para la construcción, empleo que apoyaba en la economía familiar, la cual estaba conformada por 9 hijos. Pero este ingreso era muy bajo y en ocasiones le impidió a su familia comer, por lo que, decidido a tener mejores condiciones de vida, a mediados de los 90, se trasladó a Tijuana, junto con sus hijos y esposa, a quien conocía desde la infancia. Podríamos suponer que la pobreza fue la causa que le orilló a involucrarse con un grupo delictivo, pero en sus propias palabras, empezó su vida criminal cuando se enteró que su hermana había sido violada por miembros de una organización criminal de la zona, y con el objetivo de asesinar a los agresores, se unió, por medio de Teodoro García, alias El Teo, al Cártel de Tijuana, una organización criminal liderada por los hermanos Arellano Félix. En 1996 fue empleado como cuidador de caballos, trabajos necesarios y albañilería, dentro del rancho La Gallera, ubicado en el ejido de Maclovio Rojas. Siendo uno de los encargados de este rancho, le tocó presenciar una actividad cuando aún era muy joven. Por voz de Santiago, se conoce que fue invitado por integrantes de este cártel a ver un experimento traído por unos hombres de Israel. Ellos llenaron un tambo metálico hasta el tope, con agua y una sustancia que hasta ese momento desconocía qué era. Tras esto le pidieron a Santiago que arrojara al tambo una pierna de res, y estuvo moviendo la extremidad por un lapso de 2 horas. La extremidad del animal poco a poco comenzó a disolverse, hasta que solo quedó el hueso. Santiago se sorprendió por esta acción. Nunca antes había visto un hecho tan impresionante, y sería nuevamente invitado a esta actividad unos meses más tarde, pero ahora, con carne humana. Las víctimas eran jóvenes con quienes experimentaron la rapidez de deshacerse de una persona. Durante una noche del año 1996, Santiago y algunos integrantes de esta organización criminal llenaron un tambo de 200 litros, con agua y una sustancia que picaba la nariz. Ingresaron el cuerpo de la víctima y prendieron un quemador de gas, el cual sería apagado a la mañana siguiente. El contenido de ese tambo fue tirado en un arroyo, y ahí se percataron que ya no había indicios de la víctima, solamente mucha espuma. 3 meses después le pidieron a Santiago que volviera a hacerlo, pero él se negó asegurando que no estaba preparado, así que le ofrecieron $600 a la semana para retenerlo, una oferta que fue tomada poniendo a su familia como prioridad para evitar que pasaran hambre. De esta manera, en poco tiempo La Gallera, Ojo de Agua y Lomita Bonita, entre otros lugares, se convirtieron en sitios macabros, en donde disolvían con ácido o sosa cáustica a sus enemigos, actividad que realizó durante el año 2000 al 2009. Santiago llenaba hasta la mitad de agua 2 tambos soldados uno con el otro. Luego vertía 2 costales de sosa cáustica y, al final, pedazos de cuerpos descuartizados. Dejaba hervir la mezcla en el fuego por 8 horas para que se desintegraran casi por completo, y lo que no se disolvía, como dientes, las uñas y pedazos de huesos, los llevaba a un terreno baldío donde los quemaba con gasolina y luego los enterraba para deshacerse de toda evidencia.
En estos predios se construyó drenaje para tirar el agua espumosa, que como parte de su práctica, debían ser lavados con agua caliente para evitar que los restos se quedaran pegados en el tubo de drenaje. Una vez que finalizaba, guardaba el material en una bodega, hasta esperar nuevas órdenes. Vecinos de los alrededores le preguntaron en más de una ocasión a Santiago por qué llegaban pipas de agua tan frecuentes, así como camionetas, a lo que Santiago se limitó a decir que en el rancho hacían gelatinas. Asimismo lo cuestionaban por el olor tan penetrante que salía del lugar, y aquí Santiago prefería quedarse callado. Era entonces que los vecinos tomaban esta postura, como mira, oye y calla, pues mucho se hablaba de la cercanía que Santiago tenía con un grupo del crimen organizado, y al saber el peligro que representa, muchos se guardaron sus dudas. El 22 de enero de 2009, la policía recibió una llamada anónima que aseguraba que dentro de una casa en la playa, en la colonia Baja Seasons, llevaban varios días de fiesta desenfrenada. Del lugar escapó su jefe Teodoro García y 30 personas más. Ahí también estaba Santiago Mesa, quien estaba bajo los efectos del alcohol y drogas. Y de acuerdo a sus primeras afirmaciones, les dijo que no sabían con quién se estaban metiendo. Santiago fue dirigido al rancho Ojo de Agua, un lugar repleto de agujeros cavados por integrantes del cártel. Ahí, elementos de la policía le pidieron que detallara sin tapujos la manera en que acababa con sus víctimas, a lo que él les dijo: solamente me encargo de disolver los cuerpos, pero no asesiné a nadie. Cuando escucharon esta afirmación, los elementos de seguridad no entendían a qué se refería, pero una vez que Santiago les explicó y notaron los tambos y botes de sustancias peligrosas, confirmaron que ese grupo delictivo estaba integrado por sádicos. Su sobrenombre, el pozolero, hace alusión a una comida mexicana hecha a base de maíz, carne de res o de puerco, que mientras se cocina comienza a producir mucha espuma. De ahí que en parte se ha comparado esta comida con la práctica que realizaba Santiago. En su declaración consta que durante 9 años disolvió más de 300 cuerpos. Sin embargo, algunas estimaciones señalan que fueron más de 1,200, ordenadas principalmente por Teodoro García, alias El Teo, quien primero trabajó para el cártel de los Arellano Félix y después se separó. En el rancho se halló una mesa de madera, cuchillos, tambos industriales con residuos, guantes de carnaza y cucharas de albañil. Un día después, Santiago tuvo su primera aparición en televisión. Aquí conocerían sus horribles prácticas y volvió a afirmar que él solo disolvía los cuerpos, nunca mató. En 2011 empezaron a salir a la luz narcofosas dentro del terreno conocido como La Gallera, donde el pozolero enterraba los restos de cuerpos que no se habían disuelto con su técnica. Se cuenta que en este lugar encontraron 300 kilos de huesos y más de 7,000 dientes, que hasta este día se desconoce a quién pertenecían. Santiago, en base a su declaración, recibía cada semana una llamada de su jefe, El Teo, quien le entregaba en un punto específico los cuerpos de las víctimas dentro de un auto. Este vehículo era conducido hasta el predio, en donde con apoyo de 2 hombres más, llenaban los tambos usando guantes para evitar salir dañados. En cuanto a los miembros del ejército que participaron en el operativo, citaron en un reporte que al llegar a la cocina, en donde eran desmembradas las víctimas, aún había cuerpos en estado de descomposición, así como fosas que por la posición de la tierra tenían poco tiempo de haberlas excavado. Ante la imposibilidad de identificar los cuerpos, las fosas fueron selladas. Entonces los vecinos se unieron a padres de desaparecidos que habían estado trabajando en las fosas para ayudarlos en su búsqueda, y contó Santiago, cuando le mostraron algunas fotografías, que no reconocía a nadie. Es más, expresó que a quienes llevaban a cualquiera de los 5 ranchos, en donde realizaba estas prácticas, tenían una máscara de cinta adhesiva, misma que no se les quitaba. Santiago inicialmente recibió una sentencia de 10 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, inhumación clandestina y asociación delictuosa. Posteriormente, en marzo de 2024,
Recibió una segunda sentencia de 30 años y 8 meses por delincuencia organizada y secuestro. Terminó la primaria en la prisión de Almoloya, ubicada en el Estado de México, en donde tomó un gusto particular por la pintura. Según declaraciones de El Pozolero, fue entrenado por Efraín Pérez, ex integrante del cártel de los Arellano Félix, reconocido por el gobierno estadounidense como uno de los narcos más peligrosos. Él le enseñó toda la técnica para disolver cuerpos, técnica que ha provocado que miles de mexicanos busquen a sus familiares desaparecidos. El caso que te acabo de narrar nos da una idea de la manera en cómo opera el crimen organizado. Y solo por mencionarte uno de tantos casos lastimosos por el que atraviesa el país desde hace muchos años, el pasado 5 de marzo de 2025, gracias a una llamada anónima, madres buscadoras dieron con un campo de detención, reclutamiento y entrenamiento. Ahí hallaron ropa, zapatos y restos óseos. En este lugar ubicado en Teuchitlán, Jalisco, otro cártel mexicano usa las necesidades de hombres y mujeres, algunos menores de edad, para emplearlos como cocineros, guardias de seguridad, choferes o escoltas, con sueldos de hasta 10,000 pesos semanales y beneficios como alojamiento, seguridad social y alimentación. Que es importante señalarlo, son vacantes falsas que en su mayoría son ofertadas en redes sociales. Uno de los casos más impactantes es el de Robert Esteban, un joven de 16 años reclutado con una falsa oferta de trabajo como pintor que realizaría en Jalisco. Antes de desaparecer, Robert logró hacer una última llamada con su familia, revelando que lo habían obligado a convertirse en sicario y que lo matarían si intentaba escapar. Pero la historia de Robert es solo una de muchas que han salido a la luz tras el hallazgo del rancho Izaguirre. Uno de mis hijos lo habían contactado para un trabajo muy bien pagado y cuando él se fue a la entrevista ya nunca más regresó. Había dicho que era un trabajo muy bien pagado y que ese año nos cambiaba la vida. Ayer tuvimos una galería que nos hicieron favor de mostrarnos los de la fiscalía por parte de CAPS y efectivamente ahí está la mochila de mi hijo. No hay día que no piense en eso y no hay día que no me atormente. Al principio ni podía dormir, pero en ese momento es hacer las cosas para seguir vivo. Y que es inevitable compararlo con la práctica que realizaba Santiago, quien se deshizo de personas que alguna vez tuvieron una familia, y que cuesta trabajo decirlo, lo que realizó no es un delito considerado grave para las autoridades. Solo viola la ley de inhumaciones y exhumaciones. Por lo tanto, algunos analistas citan que lo mejor es que permanezca recluido, pues al salir, y por la experiencia de desaparecer evidencia, podría ser nuevamente reclutado para continuar con su antigua práctica. Y antes de finalizar con el video, quiero enviarte un fuerte abrazo, Rosario García, ya que este caso fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura, y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.